En esta clase vamos a empezar a estudiar la óptica. La óptica es la parte de la física que analiza el comportamiento de la luz. Con respecto a la luz, hasta la época de Newton se pensaba que la luz estaba constituida por partículas, es decir, corpúsculos que viajaban en la dirección en que se propaga la luz. Eso estamos hablando más o menos hasta el siglo XVII. Pero también en ese siglo algunos científicos comenzaron a observar algunos comportamientos característicos de una onda. Se empezaron a observar fenómenos de interferencia y de difracción de la luz. Entonces, hasta principios del siglo XIX, se tenía bastantes evidencias del comportamiento ondulatorio de la luz y era bastante aceptado que la luz es una onda. Sin embargo, a principios del siglo XX, los científicos se dieron cuenta de que la teoría ondulatoria no explicaba todos los comportamientos de la luz. Lo que se observa es que cuando la luz se propaga, lo hace como una onda, pero cuando interactúa con la materia, lo hace como una partícula. Esas partículas que llamamos cuantos de luz o fotones son partículas que tienen energía pero no tienen masa. La luz se propaga en el vacío con una velocidad aproximada de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Para resolver los problemas vamos a usar este valor que contiene al menos 3 cifras significativas. Bueno, hay distintas teorías con respecto a la luz. Nosotros hoy vamos a estudiar una teoría muy sencilla pero muy útil, que es la óptica geométrica. La óptica geométrica no se preocupa por la naturaleza de la luz, o sea, no nos dice qué es la luz. No se preocupa por si la luz es una onda o una partícula o lo que fuera. Pero nos explica cómo la luz se propaga a través de un medio y cómo cambia su dirección de propagación cuando pasa de un medio a otro. Dentro de la óptica geométrica vamos a definir lo que entendemos por un rayo luminoso. Los rayos luminosos representan líneas matemáticas que indican la dirección y sentido de propagación de la luz. Si la luz se está propagando en un medio homogéneo, es decir, que sus propiedades son las mismas en todos sus puntos, y además el medio es transparente, es decir, que es capaz de transmitir la luz sin absorberla, en este tipo de medio la luz se propaga en línea recta. Muchos medios no son homogéneos. Por ejemplo, la atmósfera terrestre no es homogénea, sus propiedades van cambiando a medida que aumenta la altitud. Entonces, desde que la luz ingresa a la atmósfera terrestre hasta que llega a la superficie de la Tierra, la propagación de los rayos en realidad no es rectilínea. Estos se curvan debido a la inhomogeneidad de la atmósfera. Bueno, lo que vamos a considerar ahora es una superficie plana y muy pulida que separa dos medios diferentes. Podríamos tener de este lado, por ejemplo, aire, y este podría ser un vidrio. El aire sería el medio A y el vidrio el medio B. Y consideramos un haz de luz que incide sobre esta superficie de separación. Lo que se observa es que una parte de la luz retorna al primer medio y decimos que se refleja, y el resto de la luz se transmite al segundo medio. Y a esa luz transmitida también le podemos llamar luz refractada. Este fenómeno se presenta, por ejemplo, si nosotros estamos afuera de una vidriera. Entonces acá, bueno, este objeto es un sombrero, nosotros podemos ver el reflejo del sombrero en la vidriera debido a la luz que sale del sombrero y se refleja en el vidrio, pero una persona que está sentada después de la vidriera puede observar el sombrero debido a la luz que pasa a través del vidrio. Ahí se está manifestando por un lado la reflexión y por otro lado la refracción de la luz. Si el medio donde se propaga la luz no es transparente, sino que absorbe la luz a medida que ésta se propaga, vamos a decir que el medio es opaco. Cuanto más opaco sea el medio, mayor va a ser la absorción de luz que éste va a presentar. Bueno, vamos a diferenciar dos tipos de reflexión. Vamos a hablar de reflexión especular cuando la superficie que refleja la luz es bien plana y pulida. Eso va a significar que
los rayos que se reflejan todos en una misma dirección. En cambio, si la superficie reflectante es una superficie rugosa, la luz va a ser reflejada en cada punto en una dirección diferente. En este caso se habla de una reflexión difusa. La reflexión difusa es la más común. La mayoría de los objetos que nos rodean, los libros, las personas, la ropa, reflejan la luz en forma difusa y eso es lo que nos permite ver esos objetos. Porque para poder ver un objeto es necesario que haya luz que salga de ese punto del objeto y pueda entrar al ojo. Bueno, a menos que aclaremos lo contrario, siempre que hablemos de reflexión nos vamos a estar refiriendo a la reflexión especular y no a la difusa. Una magnitud nueva que tenemos que definir, que tiene una importancia fundamental en la óptica, es el índice de refracción. El índice de refracción se define para cualquier medio transparente. Y, por ejemplo, el índice de refracción de un vidrio se define como el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en ese vidrio, ¿sí? El valor del índice de refracción depende del tipo de sustancia con la que estamos trabajando y también depende ligeramente de la longitud de onda de la luz que atraviesa esa sustancia. En el caso del vacío, el índice de refracción vale 1. ¿Por qué? Porque V va a ser igual a C. C habíamos dicho que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo y es la velocidad de propagación en el vacío. En el aire, el valor del índice de refracción es aproximadamente 1,0003. Pero como nosotros en general trabajamos con hasta 3 cifras significativas, vamos a considerar que el índice de refracción del aire es igual a 1 y que por lo tanto la velocidad de propagación de la luz en el aire es igual a la velocidad de propagación en el vacío. Siempre lo que se observa físicamente es que la velocidad de la luz en cualquier medio material es menor que en el vacío, menor o a lo sumo igual que en el vacío. Entonces, al dividir un número mayor en un número menor, esto siempre nos va a dar mayor que 1 o a lo sumo igual a 1. Entonces, cualquier índice de refracción siempre va a tener un valor igual a 1 en el vacío o mayor que 1 en cualquier otro medio. Y la velocidad de propagación de la luz va a ser siempre en cualquier medio menor que en el vacío. La mayoría de los instrumentos que se utilizan en óptica tienen índices de refracción normalmente entre 1,5 y 2. Al ser un cociente entre dos velocidades, las unidades se cancelan, entonces decimos que esta es una magnitud adimensional, es decir, no tiene unidades. Algunos materiales, como por ejemplo el diamante, tienen índices de refracción extraordinariamente grandes. En el caso del diamante, el índice de refracción es aproximadamente 2,4. Bueno, entonces, como síntesis hemos definido el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un determinado medio material. El valor de la velocidad de la luz en el vacío, que le llamamos C, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. B es la velocidad de la luz en el medio donde nosotros calculamos este índice de refracción. Como la velocidad de la luz en cualquier medio siempre es menor o igual que la velocidad en el vacío, siempre se va a cumplir que el índice de refracción es mayor o igual que la unidad. Cuando trabajemos en el aire, vamos a considerar que la velocidad de propagación de la luz en el aire es prácticamente igual a C y que por lo tanto el índice de refracción del aire es prácticamente igual a 1. Veamos ahora con más profundidad los fenómenos que hemos mencionado antes, que eran la reflexión y la refracción. Acá consideramos una superficie que separa dos medios transparentes distintos. Estos medios podrían ser, por ejemplo, el aire y un cristal o un vidrio. Entonces, consideramos un haz de luz que incide en un punto de esa superficie de separación. Como ya habíamos mencionado antes, parte de la luz va a retornar al primer medio y ahí hablamos de la luz reflejada. Y el resto de la luz va a ser transmitida al segundo medio y ahí hablamos de la luz refractada.
Lo que se observa es que la luz incidente, la luz reflejada y la luz refractada, así como la normal a la superficie de separación de los dos medios, pertenecen a un mismo plano. En otras palabras, la luz se propaga en un plano que es perpendicular a la superficie que separa los dos medios transparentes. Con respecto a la reflexión, se observa que el ángulo que forma el rayo reflejado con una recta normal a la superficie es igual al ángulo que forma el rayo incidente con la normal a la superficie. Al ángulo entre la luz incidente y la normal le vamos a llamar ángulo de incidencia, y al ángulo entre la luz reflejada y la normal le vamos a llamar ángulo de reflexión. Entonces, lo que nos dice la ley de la reflexión es que el ángulo de reflexión es siempre igual al ángulo de incidencia. Bien, con respecto a la luz transmitida, lo que podemos observar es que en general el rayo incidente y el rayo transmitido forman ángulos diferentes con respecto a la normal a la superficie en el punto de incidencia, pero esos ángulos están relacionados mediante una ley que le llamamos ley de la refracción o ley de Snell. Esta ley me dice que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Recordemos siempre que los ángulos, tanto de incidencia como de refracción, se miden siempre con respecto a la normal a la superficie que separa los dos medios y no con respecto a la misma superficie. Una cuestión importante es que si al pasar del primer medio al segundo, el n, el índice de refracción, aumenta, entonces para que se cumpla la igualdad matemática enunciada por la ley de Snell, al aumentar n, el ángulo tiene que disminuir para que este producto me dé lo mismo que tenemos en el primer miembro. Entonces, al pasar de un índice menor a un índice mayor, es decir, al aumentar n, el ángulo siempre disminuye. Entonces, por ejemplo, cuando la luz pasa desde el aire que tiene n igual a 1 hacia un cristal que puede tener un n igual a 1,5, observamos que el rayo se acerca a la normal. Y por supuesto, si la luz pasa de un medio de mayor n hacia un medio de menor n, al disminuir el índice, el ángulo aumenta, y en ese caso se observa que el rayo se aleja de la normal. Un caso especial es el caso de incidencia normal. Si un rayo incide normalmente a la superficie que separa los dos medios, es decir, que incide formando 90 grados con la superficie, o bien está incidiendo con un ángulo de incidencia con respecto a la normal igual a 0, el rayo que se transmite también se va a transmitir con un ángulo de refracción igual a 0, y eso se puede comprobar a partir de la ley de Snell. Y debido a la ley de la reflexión, el rayo que se refleja, como el ángulo de incidencia es 0, el ángulo de reflexión debe valer lo mismo, entonces también va a ser 0. Entonces el rayo que se refleja vuelve sobre sí mismo, vuelve sobre la dirección de incidencia. Es el único caso en que la luz se refleja y se transmite sin modificar su dirección de propagación. A partir de la ley de la refracción, nosotros podemos entender por qué una regla o una varilla se ven como quebradas cuando está parcialmente sumergida en agua. Nos fijemos acá, la luz proveniente de este extremo de la varilla llega a la superficie que separa el agua del aire y el n del agua es aproximadamente 1,33. El n del aire es aproximadamente igual a 1. Entonces, cuando la luz pasa de un medio con un n mayor hacia un n menor, al disminuir n, el ángulo aumenta. Por lo tanto, hemos dicho que la luz se aleja de la normal. Entonces, los rayos que salen hacia el aire parecen provenir de un punto que está por encima del lugar de donde realmente provienen. Entonces, eso es lo que hace que los objetos que están sumergidos en el agua se vean más próximos a la superficie de lo que realmente están.
Entonces acá podemos hablar de la posición real del extremo de la regla y la posición aparente de ese extremo de la regla. Bueno, como ejemplo, veamos este que aparece en el práctico. Dos espejos planos son perpendiculares entre sí. Acá tenemos un espejo que está orientado en forma horizontal y otro espejo que está orientado en forma vertical. Un espejo es una superficie capaz de reflejar toda la luz que incide sobre ella. Un haz de luz incidente forma un ángulo de 15 grados con el primer espejo, como se muestra en la figura. ¿Qué ángulo formará el haz reflejado con el segundo espejo? Y ve cuánto vale el ángulo de reflexión en el segundo espejo. Bien, para resolver este problema tenemos que razonar en forma geométrica. Entonces, nos fijemos que el ángulo entre el rayo incidente y el primer espejo es 15 grados. Por lo tanto, el ángulo que va a formar el rayo reflejado con el primer espejo también va a ser 15 grados. Y acá lo que podemos ver es que el rayo reflejado y los dos espejos forman un triángulo rectángulo. Este ángulo es 90 grados y entonces la suma de este ángulo agudo más este otro ángulo agudo del triángulo también deben sumar 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es 15, este otro debe ser 90 menos 15, es decir, 75 grados. Entonces, la luz incide formando 75 grados con el segundo espejo y por lo tanto se va a reflejar formando también 75 grados con el segundo espejo. Ese sería el valor del ángulo θ5, que es lo que nos pide en el ítem A. Ahora, en el ítem B me pregunta cuánto vale el ángulo de reflexión en el segundo espejo. Recordemos que el ángulo de reflexión no es el ángulo entre el rayo reflejado y el espejo, es el ángulo entre el rayo reflejado y la normal al espejo. Entonces, este ángulo tiene que ser 15 grados, porque este θ4 más θ5, entre los dos deben sumar 90 grados. Bien, sigamos. El próximo fenómeno que vamos a analizar es el fenómeno de la reflexión total interna. Este fenómeno se presenta cuando la luz se transmite desde un medio de mayor índice de refracción hacia un medio de menor índice de refracción. Por ejemplo, cuando la luz pasa del agua hacia el aire. Nos imaginemos que tenemos una linterna sumergida en el agua, ¿sí? Una linterna con un foco muy chiquitito. Entonces, la luz que sale de la linterna va a llegar a la superficie de separación entre el agua y el aire y, por ejemplo, este rayo que acá está nombrado como rayo 1 tiene incidencia normal. Entonces, parte de la luz se refleja, pero una parte se va a transmitir. Y ya habíamos visto que el caso de incidencia normal es el único caso donde la luz se transmite y se refleja sin desviación. Es decir, siguen la misma trayectoria del rayo incidente. Acá tenemos un rayo 2, en donde el ángulo con respecto a la normal es θ sub A, y el ángulo con respecto a la normal, el ángulo entre la normal y el rayo transmitido es θ sub B. Como al pasar del primer medio al segundo, el valor de n disminuye, el ángulo debe aumentar para que se cumpla la ley de Snell. Y en este caso lo que vemos es que el rayo se aleja de la normal. Si nosotros tomáramos otro rayo con un ángulo de incidencia mayor, observaríamos que el ángulo de refracción también aumentaría. El ángulo de refracción puede aumentar hasta su valor máximo de 90 grados, que es cuando la luz que se transmite sale rasante a la superficie que separa los dos medios. Entonces, vamos a suponer que en este caso del rayo número 3, la luz incide con un determinado ángulo que le vamos a llamar θ crítico y se transmite con el mayor ángulo de transmisión posible, que sería un θb de 90 grados. Esta la vamos a describir como una situación crítica. ¿Por qué es una situación crítica?
Porque lo que sucede es que si la luz ahora incide con un ángulo mayor que el ángulo crítico, lo que se observa es que nada de la luz se transmite al segundo medio, sino que toda la luz se refleja totalmente en el primer medio como si se tratara de un espejo. Es decir, la luz se refleja a pesar de que esta es una superficie refringente, una superficie que separa dos medios transparentes. Entonces, hagamos una síntesis. El fenómeno de reflexión total interna se presenta únicamente cuando el primer medio donde se propaga la luz tiene un índice de refracción mayor que el segundo medio donde se propaga la luz. Porque de esa manera, al pasar de un n mayor hacia un n menor, la luz se aleja de la normal. Entonces, a medida que nosotros aumentamos el ángulo de incidencia, también aumenta el ángulo de refracción. Y para un determinado ángulo de incidencia, que llamamos ángulo crítico, el ángulo de refracción vale 90 grados. Ese es el máximo valor que puede tomar el ángulo de refracción. Si la luz incide con un ángulo menor o igual que el ángulo crítico, se cumple la ley de la refracción o ley de Snell. Pero si la luz incide con un ángulo mayor que el ángulo crítico, ya no se cumple más la ley de Snell. Y la luz obedece la ley de la reflexión como si la superficie fuera un espejo. Bueno, este fenómeno, antes de ver las aplicaciones, veamos cómo podemos calcular el ángulo crítico. Si nosotros despejamos el seno del ángulo de incidencia a partir de la ley de Snell, tendríamos que el seno del ángulo de incidencia sería NB sobre NA por el seno del ángulo de transmisión. Pero cuando el ángulo de incidencia es el crítico, el ángulo de transmisión es 90 grados y el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, el seno del ángulo de incidencia crítico es igual a NB sobre NA. Y con esta ecuación, que sale de particularizar la ley de Snell para la situación crítica, nosotros podemos calcular el ángulo de incidencia crítico. Bueno, como les decía, la reflexión total tiene muchas aplicaciones. Nos explica por qué, por ejemplo, un diamante se ve tan brillante. El diamante se talla con muchas facetas. Y como el diamante tiene un índice de refracción extraordinariamente grande, el ángulo crítico va a ser también bastante pequeño, es de más o menos unos 25 grados. Entonces la luz que entra al diamante se refleja muchas veces antes de volver a salir. Entonces esas numerosas reflexiones de la luz dentro del diamante es lo que permite que nosotros lo veamos tan brillante. La reflexión total también se utiliza en algunos instrumentos ópticos, por ejemplo, en unos binoculares. Supongamos que por acá entra la luz. Acá se utiliza lo que se llama un prisma y se hace que la luz se refleje totalmente en una cara del prisma y después se vuelva a reflejar totalmente en la otra cara. Y acá sucede lo mismo y de esa manera podemos desplazar el haz de luz. ¿Por qué usar prismas y no espejos? Porque al final estarían cumpliendo la misma función. La ventaja es que en la reflexión total prácticamente el 100% de la luz incidente se refleja. En el caso de un espejo, siempre en el punto de incidencia hay mayor absorción. La reflexión total también constituye el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. Las fibras ópticas son tubos macizos que pueden tener diferentes diámetros en los cuales se hace penetrar un haz de luz. Entonces, si la luz incide con un ángulo mayor que el ángulo crítico, se va a producir reflexión total. Y entonces la luz es conducida dentro de la fibra hasta el otro extremo. En general, el material de la fibra es muy poco absorbente, entonces bastante eficiente. La mayor absorción, la mayor pérdida, digamos, de la señal se produce cuando la luz sale en el borde externo, acá, a la salida de la fibra. Y esto se utiliza para transmitir llamadas telefónicas, señales de video y datos de computadora. Y es mucho más eficiente que si utilizamos un cable de cobre. La fibra óptica también tiene muchas aplicaciones en medicina. Se utilizan este tipo de fibras, por ejemplo, en los broncoscopios o colonoscopios, que no son otra cosa que un conjunto de fibras ópticas muy finitas, en donde
por las fibras más externas se hace ingresar luz, eso se introduce dentro del cuerpo, esa luz cuando llega, digamos, al órgano que queremos observar, lo ilumina y la luz que se refleja vuelve por las fibras que están en la zona central. Y de esa manera nosotros podemos observar una imagen de los órganos internos. Acá podemos ver un dibujo, bueno, que no es un instrumento médico, pero esta varilla que está doblada funciona como una fibra óptica. Entonces acá podemos ver una imagen de las letras que están acá abajo. Otra aplicación importante que podemos mencionar de la reflexión total interna aparece en los ojos compuestos de algunos insectos. Por ejemplo, las moscas tienen ojos compuestos y cada uno de esas componentes son lo que llamamos omatidios. Los omatidios están formados por una lente, un cuerpo cónico, y después acá tenemos algunas células alargadas que se llaman rhabdómeros o rhabdómeras. Esas células se comportan como fibras ópticas, es decir, la luz que entra se refleja totalmente en las paredes de estas células que son las rhabdómeras y es conducida hasta la parte posterior del ojo. El índice de refracción de las rhabdómeras es aproximadamente 1,365 y el índice de refracción del medio que las rodea es aproximadamente 1,339. Como vemos, la luz se propaga en un índice de mayor N que el N exterior y por eso es que se puede producir la reflexión total. Bueno, ahora vamos a analizar la reflexión producida por una superficie plana. Bueno, en óptica vamos a definir un objeto como cualquier cosa desde donde se irradien rayos de luz. La luz puede ser irradiada por el mismo objeto, si se trata de un objeto autoluminoso, como por ejemplo una vela encendida o una lámpara o el sol, pero también la luz puede ser reflejada por el objeto. Es posible que, por ejemplo, si yo miro una hormiga, la hormiga no irradia luz, pero refleja la luz producida por las lámparas o la luz natural del sol. Entonces, para que yo pueda ver la hormiga, tiene que salir luz de ese lugar y llegar a mi ojo, y sin que haya alguna obstrucción en el camino. Bien, por el momento vamos a considerar objetos puntuales, es decir, vamos a suponer que el objeto es muy pequeñito comparado con las distancias de interés que aparecen en el problema. Entonces, acá tenemos un objeto puntual delante de una superficie reflectante plana. Esto sería un espejo plano. Entonces, la persona que está mirando puede ver el objeto porque hay luz que sale del objeto y entra directamente al ojo, pero hay una parte de la luz que se dirige hacia el espejo. Esta luz que llega al espejo se refleja y lo hace obedeciendo la ley de la reflexión, es decir, con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Entonces, acá tenemos varios rayos incidentes y el correspondiente rayo reflejado. Los rayos reflejados, si nosotros prolongamos esos rayos hipotéticamente hacia atrás, o sea, lo que estoy marcando acá con líneas de trazos no es luz, sino que es una prolongación de los rayos que se reflejaron en el espejo, lo que se observa es que todas esas prolongaciones se cruzan en un punto que se encuentra atrás del espejo. Entonces, para una persona que mira, la persona va a ver el objeto y la sensación que tiene la persona es como si hubiera otro objeto ubicado atrás del espejo. El ojo no detecta, digamos, que los rayos han salido del objeto P, han llegado a la superficie espejada y se han reflejado. Para el ojo los rayos provienen, es como si provinieran de este punto P'. Entonces, este punto P', desde donde divergen los rayos reflejados por el espejo, le vamos a llamar la imagen producida por el espejo para este objeto puntual. Bien, acá abajo
tenemos un dibujo con más detalle en donde se han graficado únicamente dos rayos. Acá tenemos el objeto puntual P y se ha graficado un rayo PB que tiene incidencia normal. Este rayo incide con un ángulo de incidencia 0 y por lo tanto también se refleja con un ángulo de reflexión 0 y vuelve sobre sí mismo. Este otro rayo, P B larga, incide con un cierto ángulo θ y se refleja con el mismo ángulo θ con respecto a la normal. Entonces, si nosotros prolongamos hacia atrás este rayo reflejado y el segundo rayo reflejado, vemos que esos rayos se cruzan en este punto que está atrás del espejo. Este punto P', que le hemos llamado la imagen que el espejo produce para el objeto P, se encuentra a una distancia S' igual a la distancia S. La distancia S es la distancia desde el objeto hasta el espejo. Entonces vamos a decir que un espejo plano produce una imagen cuya distancia imagen siempre es igual a la distancia objeto. Por otro lado, esta imagen se encuentra atrás del espejo y siempre sobre una recta perpendicular trazada desde el objeto hacia el espejo. La imagen no está en esta dirección o en esta dirección. La imagen se encuentra sobre una línea que trazamos desde el objeto y que es perpendicular al espejo. Además, fíjense que los rayos reflejados por el espejo en realidad no pasan por el lugar donde está la imagen. Bueno, entonces, en síntesis, lo que habíamos visto es que el espejo plano para un determinado objeto puntual forma una imagen que siempre es virtual. ¿Qué significa esto? Que la luz no pasa por el lugar donde nosotros decimos que está la imagen. Los rayos parecen provenir de ese punto, pero en realidad la luz nunca atraviesa la zona atrás del espejo. Por otro lado, la imagen se encuentra detrás del espejo con una distancia de imagen igual a la distancia objeto y siempre sobre una recta perpendicular al espejo trazada desde el objeto. Esas serían las características de una imagen puntual formada por un espejo plano. ¿Qué pasaría si tenemos un objeto extenso? Un objeto real en general va a tener un ancho, un largo y una profundidad. Acá consideramos un caso sencillo donde representamos el objeto como una flecha. Entonces, a cada punto de ese objeto le va a corresponder un punto imagen con las características que hemos mencionado recién. Es decir, por ejemplo, a la punta de la flecha le va a corresponder un punto imagen que va a estar a la misma distancia del espejo que el punto objeto, sobre la perpendicular al espejo trazada desde el objeto, y va a ser una imagen virtual y a la misma distancia del espejo que el objeto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ir encontrando para cada punto del objeto el punto imagen correspondiente. Y lo que podemos apreciar en el caso de un objeto extenso es que, por un lado, el tamaño de la imagen siempre es igual al tamaño del objeto. Y por otro lado, la imagen es derecha. El espejo plano no invierte. Cuando nosotros nos miramos en el espejo plano del botiquín del baño, por ejemplo, nos vemos derechos, no nos vemos invertidos. Esas serían las dos características que podemos agregar a las que ya habíamos mencionado para el caso del objeto puntual. Ahora vamos a pasar a analizar la formación de imágenes por una superficie refringente plana. En este caso, lo que tenemos es una superficie que separa dos medios transparentes. Por ejemplo, podemos tener una burbuja en un bloque de vidrio y nosotros la miramos desde el aire, es decir, desde afuera del vidrio. En este caso, la luz que sale del objeto, que sería la burbuja, llega a la superficie de separación y al pasar del primer medio al segundo, el índice de refracción disminuye, por lo tanto el ángulo aumenta y el rayo se aleja de la normal. Si consideramos únicamente rayos que formen ángulos pequeños con la normal, lo que se observa es que los rayos refractados por la superficie parecen provenir de un punto que está más cerca de la superficie de lo que realmente está el objeto. Entonces, una persona que mira desde afuera
va a haber la burbuja en una posición aparente más pequeña, digamos a una distancia aparente más pequeña que la distancia real a la que se encuentra. En el caso de que consideremos ángulos que no sean pequeños con respecto a la normal, lo que va a suceder es que no todos los rayos transmitidos van a, diverger desde el mismo punto. En ese caso, para un objeto puntual la imagen ya no es puntual. Pero considerando únicamente rayos que formen ángulos pequeños con la normal a la superficie, se cumple que la distancia imagen o distancia aparente S' es igual a la distancia objeto por NB sobre NA. La distancia S o distancia objeto es la distancia desde el objeto P hasta la superficie que separa los dos medios. La distancia S', que es la distancia aparente o distancia imagen, es la distancia desde la imagen hasta la superficie. NA es el medio donde se propaga la luz incidente, la luz que llega a la superficie. Y NB es el índice de refracción del medio donde se propaga la luz transmitida por la superficie. La imagen formada por esta superficie refringente plana también es una imagen de tipo virtual, porque la luz transmitida en realidad no pasa por el punto donde ubicamos la imagen. Bien, vamos a pasar ahora a estudiar las lentes, ¿sí? Las lentes en general son el dispositivo óptico más conocido y de uso más generalizado. Los anteojos que yo tengo puestos utilizan lentes. ¿Cómo vamos a definir una lente? Una lente se define como un cuerpo transparente limitado por dos superficies, donde al menos una de las superficies tiene que ser curva. En general, esas superficies curvas tienen forma esférica. Por ejemplo, el vidrio de una ventana no sería una lente, porque las dos superficies que lo limitan son superficies planas, y en una lente estamos pidiendo que al menos una de las superficies sea curva. Las lentes se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Según su espesor, podemos clasificarlas en lentes gruesas y lentes delgadas. Nosotros solamente vamos a estudiar lentes delgadas, que son lentes cuyo espesor es mucho menor que el radio de curvatura de las superficies que las limitan. Ya vamos a ver qué significa esto del radio de curvatura. Otra clasificación posible para las lentes es según su forma. Nosotros para hacer esta clasificación vamos a considerar el caso más habitual. En general nosotros usamos lentes de vidrio o de plástico en el aire. Entonces el caso más común es que el índice de refracción de la lente sea mayor que el índice de refracción del medio exterior a la lente. Si se cumple esa condición, entonces las lentes que son más gruesas en la zona central que en los bordes, les vamos a llamar lentes convergentes o positivas. Dentro de las lentes convergentes o positivas tenemos la lente biconvexa, la lente plano convexa y la lente de menisco convexo. Ahora, si las lentes que estamos considerando son más delgadas en la zona central que en los bordes, entonces a ese tipo de lentes le llamamos lentes divergentes o negativas, siempre y cuando se cumpla la condición de que el índice de refracción de la lente sea mayor que el índice de refracción del medio que rodea la lente. Si se cumple esta condición, dentro de las lentes divergentes tenemos la lente bicóncava, la plano cóncava y la lente de menisco cóncavo. Lo que tienen en común es que siempre en la zona central el espesor es menor que en los bordes. Mucho cuidado porque esta clasificación que hemos hecho, les repito, únicamente es válida si se cumple que el N de la lente es mayor que el N exterior. Después vamos a ver que cuando una lente cambia de medio, por ejemplo, si la tenemos en el aire y después la sumergimos en agua y después la sumergimos en un líquido que tiene un alto índice de refracción, el comportamiento de la lente va a ser muy distinto. Y que una lente que en el aire era convergente, en otro medio puede empezar a comportarse como divergente. Ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, veamos ahora cuáles son los elementos principales de una lente. Habíamos dicho que una lente está limitada por dos superficies en donde hemos pedido que al menos una de las superficies sea curva.
Y esas superficies curvas en general se tallan en forma esférica. Por ejemplo, acá tenemos una lente, esta sería la primera superficie. Esa primera superficie la podemos pensar como que forma parte de un casquete esférico. Entonces, esa esfera de la que la superficie formaría parte tiene un determinado centro de curvatura. Entonces, ese va a ser el centro de curvatura de la primera superficie que limita a la lente. Para la segunda superficie, acá he trazado parte de el casquete esférico del que formaría parte esa superficie, y ese casquete esférico tiene un centro de curvatura C2. Este sería el centro de curvatura de la segunda superficie de la lente. Otro elemento de las lentes es el radio de curvatura. El radio de curvatura es la distancia desde el centro de curvatura hasta la superficie correspondiente. Otro elemento es el eje principal o eje óptico. El eje óptico es un eje que pasa por los dos centros de curvatura de las superficies que limitan a la lente. También vamos a hablar de un centro óptico que va a aparecer un poco más adelante y lo van a poder entender mejor, pero les voy adelantando que el centro óptico sería un punto tal que cuando la luz pasa a través de ese punto no se desvía respecto de su trayectoria original. También vamos a definir lo que entendemos por focos y distancia focal. Ya vamos a eso. Antes de definir los focos, vamos a definir o vamos a hablar de qué tipos de imagen puede formar una lente. Una lente, a diferencia de las superficies reflectantes planas o de las superficies refringentes planas que acabamos de ver, pueden formar imágenes de tipo virtual, pero también pueden formar imágenes de tipo real. Una imagen se define como real si los rayos transmitidos por la lente convergen, y por lo tanto la imagen es real si la luz pasa por el lugar donde se forma la imagen. La imagen es virtual si los rayos transmitidos por la lente divergen, y en este caso la luz transmitida no pasa por el lugar donde se forma la imagen. Ya cuando veamos la marcha de rayos para los dos tipos de lentes vamos a entender mejor esta definición. Ahora vamos a definir qué entendemos por los focos de una lente. En este caso tomé una lente de tipo convergente. Entonces, supongamos que nosotros hacemos incidir sobre esta lente convergente un haz de luz cuya dirección es paralela al eje de la lente. Si la lente es convergente, entonces vamos a observar que los rayos transmitidos por la lente convergen hacia un punto que se encuentra después de la lente. A ese punto le vamos a llamar foco imagen o segundo punto focal de la lente. Entonces, se define el foco imagen como el punto donde convergen los rayos transmitidos por la lente cuando inciden sobre ella rayos paralelos al eje de la lente. Ese sería el foco imagen. Y ahora vamos a definir el foco objeto o primer punto focal como el punto del eje de la lente donde deberíamos colocar un objeto puntual para que la lente transmita rayos paralelos al eje. Cada uno de los focos se encuentra a una distancia f de la lente. La distancia entre el foco objeto y el foco imagen es 2f. F es la distancia focal y representa la distancia entre cada foco y la lente delgada. Vamos a definir ahora qué entendemos por focos de una lente divergente. Una lente es divergente si al hacer incidir sobre ella rayos paralelos al eje de la lente, se observa que esos rayos divergen desde un punto. Los rayos transmitidos por la lente no convergen, sino que divergen desde un punto que se encuentra antes de la lente. Ese punto es el que vamos a llamar foco imagen o segundo punto focal de la lente divergente. Entonces, el foco imagen de una lente divergente es el punto desde donde divergen los rayos transmitidos cuando sobre la lente inciden rayos paralelos al eje. Ahora, si nosotros queremos que la lente transmita rayos paralelos al eje, la única forma de que esto ocurra es que sobre la lente incidan rayos convergentes,
Pero estos rayos convergentes no deben converger hacia cualquier punto, tienen que converger hacia un punto especial, y a ese punto le vamos a llamar el foco objeto de la lente divergente. Observemos que el foco objeto y el foco imagen en la lente divergente están intercambiados con respecto a la convergente. En el caso de la lente divergente, el foco imagen está del lado de donde viene la luz y el foco objeto está del lado de la luz transmitida. Bueno, lo que vamos a ver ahora para terminar esta clase es la fórmula del fabricante de lentes. La fórmula del fabricante de lentes o del constructor de lentes me permite calcular el valor de la distancia focal de una lente. Y esta fórmula lo que me está diciendo es que la distancia focal depende del índice de refracción de la lente, del índice de refracción del medio que rodea a la lente y también de los radios de curvatura de las superficies que limitan a la lente. Es decir que la distancia focal depende, por un lado, de la forma de la lente a través de los radios y depende también del material del que está hecho la lente y del medio que la rodea. Por eso yo les explicaba hace rato que la clasificación que habíamos hecho es válida siempre y cuando el N de la lente sea mayor que el N exterior. Ya vamos a ver eso con más detalle en algún ejemplo en el práctico. La inversa de la distancia focal se llama potencia de la lente y se mide en dioptrías. Una dioptría equivale a 1 dividido en metro. La distancia focal es la distancia entre cada foco y la lente y se mide en metros. N de la lente, hemos dicho, es el N del medio del que está hecho la lente y Nx es el índice de refracción del medio exterior. R1 y R2 son los radios de curvatura de las dos superficies que limitan a la lente. Acá es muy importante respetar la convención de signos que yo le voy a dar. Lo vamos a ver mejor en el práctico, pero cuando la luz llega a la lente, si encuentra una superficie convexa para la luz, el radio se considera positivo. Si la superficie que encuentra la luz es cóncava, el radio se considera negativo. Bueno, hasta acá vamos a ver en esta clase y la clase que viene vamos a completar el tema de óptica geométrica.